No hay amigo más hermoso que Jesús, mi Salvador. Que la Gloria al paz Señor. de nuestro Dios, la gracia que es en Cristo, sea la que gobierne en vuestros corazones. Se me recomendaba que hablara, hermanos, acerca cómo comenzó la obra en ese lugar, ¿verdad?, de Nueva York. Así es. Y de alguna de las veces, ¿verdad?, que el siervo de nuestro Dios nos visitaba, ¿verdad?, a ese lugar. Gloria al Señor. Tu hermano se bautizaba en el año 82 Gloria a Cristo el en Señor. ese lugar de Brooklyn. Gloria al Señor. Hermanos, eran los segundos bautismos que se hacían, ¿verdad?, en Nueva York. Gloria al Señor. Y era el segundo encargado que había, ¿verdad?, también en esos tiempos. Gloria al Señor. Recuerdo, hermanos, que nos reuníamos en un apartamento de unos hermanos mexicanos y el encargado, hermanos, allí mismo, ¿verdad?, vivía con ellos y allí mismo se hacían, ¿verdad?, las dominicales en un cuartito muy pequeño. Gloria al Señor. Y hermanos, no había libertad para cantar alabanzas. No había, hermanos, no podíamos hacer un servicio, ¿verdad?, porque los vecinos, hermanos, no les gustaba. Entonces, hermano, eso fue en el año 1982. En el año, hermanos, 83, se adquiría, hermanos, un lugar allí Gloria al en Señor. Queen, un templo donde allí, hermanos, con libertad podíamos bendecir, podíamos alabar el nombre del Señor. Señor. Y ahí, hermanos, en ese lugar nos visitaba, hermanos, el siervo de nuestro Gloria a Dios. Cristo el Señor. No éramos muchos, éramos pocos hermanos, serían, hermanos, algunos 40 hermanos, quizás, hermanos, con las visitas, pero, hermanos, nos alegramos. Recuerdo, hermanos, que el varón de Dios, ¿verdad?, nos hablaba y nos decía, hermanos, que éramos un pequeño número de hermanos, pero decía él que fuéramos luz en una ciudad tan grande. Recuerdo, hermanos, que después, ¿verdad?, ese lugar, hermanos, se quemaba completamente. Y recuerdo, hermanos, que había mucha tristeza en nosotros, porque éramos, hermanos, muy pocos y nos habíamos quedado, hermanos, sin un lugar para bendecir el nombre del Señor. Pero, hermanos, el siervo del Señor, que siempre ha sido, hermanos, muy amoroso. Gloria al Señor. Recuerdo, hermanos, que enviaba, hermanos, a que nos consolaran, Gloria a Cristo. a que estuvieran, ¿verdad?, con nosotros. Y, hermanos, pero el siervo de Dios, hermanos, no es solamente un hombre de palabras, sino es un hombre, hermanos, que tiene obras. Amén, así es. Y, hermanos, mandaba, hermanos, al encargado, al pastor, ¿verdad?, que estaba en la provincia, pero no lo mandaba, hermanos, con las manos vacías, sino lo mandaba, hermanos, con lo necesario para, hermanos, adquirir un lugar para bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios. Recuerdo que los hermanos estuvieron, hermanos, como 2 semanas y no encontraban un lugar.
y el hermano Carlos Montemayor hablaba al siervo de Dios y le decía: hermano, no encontramos un lugar. Y le pedía la oración y le decía a él: tenga confianza en nuestro Dios. Gloria al Señor. Y daba testimonio nuestro hermano Carlos que él bajaba, ¿verdad?, a la calle, donde él estaba en un edificio, y al bajar a la calle encontraba, ¿verdad?, un señor y le comentaba, ¿verdad?, lo que andaban ellos haciendo. Y aquel hombre le decía: yo tengo un lugar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Amén. nuestro Dios. Y así, hermanos, se encontró, ¿verdad?, aquel lugar en la Grand Avenue en Brooklyn. Y allí también, hermanos, teníamos la bendición, ¿verdad?, que el siervo de nuestro Dios Gloria al nos Señor. visitaba, ¿verdad?, en ese lugar. Gloria a Cristo. Recuerdo, hermanos, que nos hablaba y nos hacía una pregunta: ¿qué es lo más hermoso? ¿Qué es lo más bonito? Decía él, que Dios ha dado al hombre, ¿verdad? Unos le contestaban una cosa, otros algo otra, pero él decía: lo más hermoso es el alma que ha dado, ¿verdad?, Dios, decía, al hombre. Y nos exhortaba, ¿verdad?, a que cuidáramos, ¿verdad?, nuestra alma, Gloria al a Señor. eso hermoso, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos visitaba también allí, hermanos, en la Central Avenue. Gloria al Señor. ¿Verdad? Siempre, hermanos, el siervo del Señor, siempre, ¿verdad?, los 4 de julio, él, hermanos, venía a este lugar Gloria al Señor. para ver, hermanos, ¿verdad?, las luces. Y entonces, hermano, recuerdo, hermanos, que él se presentaba en aquel lugar y decía, hermanos, el siervo de nuestro Dios, que como la gente, ¿verdad?, se alegraba por aquella libertad, ¿verdad?, que habían alcanzado, una libertad material. Y decía él, hermanos, que cuanto más nosotros nos debemos alegrar Amén, así es. por esa libertad que el Señor nos ha dado, Gloria al Señor. una mejor libertad, hermanos, espiritual. Bendito sea el nombre de nuestro Amén. Dios. La última de las veces fue, hermanos, allí en Brooklyn, pero ya no era, hermanos, aquel grupo pequeño, ya no éramos aquellos 40 ni 60 hermanos, ya esta vez, hermanos, éramos muchos. Amén, así es. Bendito sea el nombre de Amén, nuestro gloria al Dios. Señor. Así es, hermanos, la obra del Señor. Ya no éramos, hermanos, bastantes hermanos que nos reuníamos, ¿verdad?, en ese lugar. Y vemos, hermanos, cómo ha sido, hermanos, el crecimiento de la obra del Señor. Decía, hermanos, el Espíritu de Dios en esta mañana: donde pisa un siervo de Dios, Amén. ahí hay bendición. Gloria al Señor. Ahí, hermanos, hay crecimiento. Ahora, hermanos, en Nueva York no se reúnen solamente en Queens ni en Brooklyn, sino, hermanos, allá en Long Island. Amén, así es. Hay 2 lugares, ¿verdad?, Amén. donde Así es. alaban el nombre del Gloria al Señor. Señor. ¿Y qué podemos decir nosotros, hermanos, en este lugar? Hermanos, éramos muy pocos. Unos nos reuníamos en Queens, otros íbamos a Brooklyn, y hermanos, y en la semana nos reuníamos en la casa de nuestro hermano Leopoldo. Al principio, hermanos, éramos poquitos, ¿verdad?, y cabíamos en aquel lugar. Así es. Pero a medida del tiempo, hermanos, fueron llegando al más Señor. miembros a la iglesia del Señor, ¿verdad? Y fue creciendo, hermanos, el número de hermanos. Así es. Y ya no cabíamos y nos hacía falta, hermanos, un lugar para Gloria al bendecir Señor. y alabar el nombre del Señor. Y buscamos, hermano, en un tiempo, en algunos lugares, hermano, y no lo encontrábamos, hasta que Dios, hermanos, nos permitió, hermanos, encontrar, ¿verdad?, este lugar. Recuerdo, hermanos, ¿verdad?, que le hablaban al siervo de nuestro Dios, hablándole, Señor. hermanos, acerca de este lugar que se habían encontrado.
Dicen que el siervo de nuestro Dios decía, no se lo vayan a dejar quitar, adquiéranlo, hermanos, pero como te dije, no solamente las palabras, sino, hermanos, el siervo de Dios es de obra. Amén. Bendito Así es. sea el nombre del Señor. Amén. Y mandó, hermanos, verdad, lo necesario, hermanos, para adquirir, hermanos, este lugar. Hermano, y hoy cómo nos alegramos. Gloria al Hoy, Señor. hermanos, cómo nos gozamos. El siervo de Dios, hermanos, pasó por ese lugar. Gloria a Cristo. Bendito sea el nombre de Amén, nuestro así Dios. Y el Señor, hermano, nos ha ido bendiciendo, hermanos. Pero Dios nos ayude, Así sea. verdad, en estos días, hermano, a unirnos para terminar, hermanos, de anunciar, hermanos, este lugar y darle, hermanos, una alegría al apóstol del Señor. Esto poco, hermanos, sea para la honra del Señor. Amén. Mi deseo es que la paz de Dios, la gracia que es en Cristo, sea la que siga morando en vuestros corazones. Amén.